Hola, bienvenidos. Hoy haremos un recorrido muy especial ya que conoceremos los pueblos más lindos de Estados Unidos. Estos sitios son tranquilos y hermosos, pero también tienen una gran historia y actividades fascinantes que puedes realizar. Sin más, empecemos. Número 1. Cape May, Nueva Jersey. Cape May es la joya de la costa este de Estados Unidos con 3.600 habitantes. Este pueblo es famoso por la numerosa fauna marina, entre ellas los delfines de nariz de botella y ballenas, por lo que sirve como puerto de partida para cruceros donde se avistan delfines. Este lugar también es conocido por su encanto victoriano y sus coloridas casas de estilo gingerbread. La finca Ellen Physic es una de ellas y la han convertido en un museo con un interior conservado de la época. En la calle principal de Cape May encontrarás una gran variedad de tiendas únicas, galerías de arte y restaurantes de primera clase. El pueblo cuenta con un museo interactivo de la Segunda Guerra Mundial, donde se puede apreciar la participación de Estados Unidos en la contienda, conocer los aviones y barcos militares que se usaron. El faro de Cape May es otro punto destacado de la ciudad. Es uno de los faros más antiguos y hermosos de Estados Unidos, y la vista desde la cima es simplemente impresionante. Puedes disfrutar de una panorámica de la costa y contemplar la magnífica belleza del océano Atlántico. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las hermosas playas de Cape May. Son perfectas para relajarse, tomar el sol o disfrutar de una amplia gama de actividades acuáticas, ya sea que te guste nadar, hacer surf o simplemente pasear por la costa. Por eso este pueblo es uno de los favoritos por los estadounidenses para sus vacaciones. Número 2. Goodstad, Vermont. Goodstad es un destino encantador y pintoresco en el corazón de Vermont. Es un pueblo ubicado en el condado de Windsor en el estado de Vermont con solo 3.000 habitantes. El ambiente tranquilo y acogedor de este pueblo te hará sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo. Existen alojamientos y construcciones que datan de los años 1800. No olvides visitar sus tiendas antiguas donde podrás comprar recuerdos tradicionales o comprar los típicos dulces de arce de la región. Goodstad está rodeado de montañas majestuosas y extensos bosques. Ofrece numerosas oportunidades para realizar actividades al aire libre, ya sea que desees hacer senderismo, montar en bicicleta o simplemente disfrutar de un tranquilo paseo junto al río. Aquí encontrarás un sinfín de maravillas naturales para explorar. Uno de los lugares más emblemáticos de Goodstad es el pueblo cubierto de Middle Bridge. Esta estructura histórica es una verdadera joya y representa el encanto y la tradición del pueblo. Caminar por el puente, rodeado de la belleza de la naturaleza circundante, es una experiencia fabulosa. Este es un buen momento para que le des like al video si te está gustando la información y te suscribas al canal, algo que solo te cuesta un par de segundos, pero que es sumamente valioso para mí. Número 3. Harpers Ferry, Virginia Occidental. Un tesoro histórico y un paraíso al aire libre ubicado en las confluencias de los ríos Shenandoah y Potomac. Harpers Ferry es un pueblo ubicado en el condado de Jefferson en el estado de Virginia Occidental y tiene una población de 269 habitantes, lo cual es bastante interesante. Harpers Ferry es muy conocido por ser el punto de confluencia de los ríos Shenandoah y Potomac, donde hay dos puentes, uno peatonal y otro para trenes. Pero también cuenta con una variedad de senderos para caminatas, como el Sendero de los Apalaches, y la posibilidad de hacer kayak y rafting en los ríos Shenandoah y Potomac. No podemos dejar de mencionar el Museo John Brown y el Parque Histórico Nacional, dos lugares históricos que nos transportan a la época de la Guerra Civil estadounidense. Aquí podrás aprender sobre el papel importante que jugó Harpers Ferry en la lucha por la igualdad y la libertad. Para terminar nuestro recorrido, no podemos olvidarnos de mencionar la impresionante vista desde el punto de observación de Jefferson Rock. Desde aquí podrás contemplar las impresionantes confluencias de los ríos Shenandoah y Potomac, rodeados de colinas cubiertas de vegetación. En este pueblo encontrarás el dulce de anís que se remonta a épocas bíblicas y la mermelada local. También podrás degustar buena cerveza y comida casera en los restaurantes del lugar. Cuéntame, ¿qué te parece este pueblo? ¿Te gustaría visitarlo? Déjamelo saber en los comentarios.
Número 4. Montpelier, Vermont. Montpelier es la ciudad capital de Vermont, ubicada en el condado de Washington y con tan solo 8.000 habitantes, es la capital más pequeña de Estados Unidos. Este lugar se caracteriza por su arquitectura colonial europea. En épocas de otoño se viste de tonos rojos y amarillos, mientras que en invierno se aprovechan las actividades como el esquí en sus aguas congeladas. Rodeado de exuberantes bosques, pintorescos ríos y montañas majestuosas, este lugar ofrece numerosas oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre. Uno de los puntos destacados de Montpelier es el Capitolio de Estado de Vermont. Este majestuoso edificio histórico es un símbolo de la rica historia y la tradición de la región. Puedes visitar el interior y admirar la arquitectura impresionante, así como aprender sobre la historia y el gobierno de Vermont. El centro del pueblo cuenta con librerías, comercios y restaurantes. Este lugar se caracteriza porque encontrarás siroc de arce y un montón de tiendecitas y cafeterías para experimentar momentos tranquilos con tus seres queridos. Otra visita que no debe faltar es el Morse Farm Maple Sugar Works, con 200 años de antigüedad, donde podrás disfrutar de un museo que muestra la vida de la granja, un teatro de leña, senderos naturales y degustaciones de jarabe de arce gratis. 5. Bar Harbor. Bar Harbor es un pueblo del condado de Hancock, Maine, específicamente en la costa este. Tiene una población de 5.089 habitantes. Está situado en la isla Mount Desert y es uno de los pueblos más hermosos de Estados Unidos. Para conocerlo, comenzamos nuestro viaje en el Parque Nacional Acadia, una joya natural que rodea a Bar Harbor, con sus senderos escénicos, paisajes de acantilados y vistas panorámicas desde la cima de la montaña Cadillac. Este parque ofrece experiencias desde caminatas y ciclismo hasta paseos en kayak y avistamientos de ballenas. También puedes caminar por West Street y enamorarte de las famosas casas de millonarios. Puedes visitar los diferentes museos que hay en el pueblo, como el Museo Abbey, Museo Dor de Historia Natural o el Museo de la Sociedad Histórica de Bar Harbor, y conocerás cómo un incendio destruyó parte del pueblo en el año 1947. Si vas al hermoso pueblo de Bar Harbor, debes probar los ricos panecillos del pueblo y el pastel de arándanos que sirven en todas las cafeterías. Número 6. Camden, Maine. Camden es un pueblo perteneciente al condado de Knox en el estado de Maine. Su población es de 4.850 habitantes. El puerto de Camden, ubicado en el pueblo, es un lugar donde los barcos de pesca y de vela se mecen suavemente en las aguas tranquilas. El puerto es el corazón de la comunidad marítima de Camden y ofrece una vista impresionante. Pasear por este sitio y observar los barcos es una experiencia verdaderamente cautivadora. También puedes realizar excursiones a islas cercanas, y esta es la razón por la que recibe una cantidad importante de visitantes en el año. Las montañas de Kendall Hill State Park ofrecen una amplia variedad de senderos para caminatas y vistas panorámicas espectaculares. En el centro de Camden encontrarás una encantadora selección de tiendas locales, galerías de arte y restaurantes acogedores. Pasear por las calles empedradas te permitirá disfrutar de la arquitectura fascinante y del ambiente relajado de este pueblo costero. ¿Te gustaría venir de vacaciones a este lindo pueblo? Cuéntamelo en los comentarios. Número 7. Telluride, Colorado. Telluride es un pueblo ubicado en el condado de San Miguel, en el estado de Colorado. Actualmente tiene una población de 2.595 personas. Este pueblo es un destino de montaña de ensueño que combina la aventura al aire libre, la cultura y un entorno natural alpino. Telluride se divide en dos por una montaña: el resort de esquí en la parte alta de la montaña, comúnmente llamado como Mountain Village, y el pueblo en sí. Uno de los lugares más emblemáticos del pueblo son las imponentes montañas de San Juan, que rodean a Telluride. Aquí podrás disfrutar de una amplia gama de actividades al aire libre durante todas las estaciones, desde el esquí y el snowboard en invierno hasta el senderismo, el ciclismo y la pesca en verano. Hay aventuras para todos los gustos y niveles de habilidad.
El centro histórico de Telluride es otro punto destacado de este pueblo encantador, con sus calles empedradas, edificios históricos y una amplia selección de tiendas locales donde podrás conseguir cinturones, carteras y libros, apreciar las galerías de arte y restaurantes. Te sentirás transportado a otra época. Como buen pueblo estadounidense, la zona gastronómica resalta por sus cortes de carne jugosos, papas fritas y hamburguesas. Suscríbete y dale like al video si te está gustando la información. Número 8. Leavenworth, Washington. Leavenworth es un pueblo ubicado en el condado de Chelan en Washington. Su pueblo es de 1979 habitantes y este lugar se caracteriza por ser un pueblo con temática de pueblo alemán que te teletransporta a Europa. En este precioso lugar encontrarás el río Guinacchi, el cual ofrece oportunidades para practicar rafting y kayak, mientras que las montañas circundantes son ideales para hacer senderismo, ciclismo y escalada. En el centro de Leavenworth hallarás una amplia selección de tiendas de artesanías y productos locales. Aquí podrás encontrar desde souvenirs alpinos y chocolates artesanales hasta cerámica y ropa tradicional. No olvides probar los sabores de la región, como las salchichas alemanas, que son muy diversas y son representativas del pueblo. Incluso hay versiones para veganos. También debes probar los pretzels recién horneados y la cerveza artesanal local. Esta última es muy popular en este pueblo. De hecho, todos los años se celebra el festival Oktoberfest, ofreciendo cerveza artesanal, comida tradicional, música en vivo y un ambiente festivo. También se realizan festivales de iluminación navideños para atraer a muchos visitantes. Este pueblo también es conocido por el Museo de Cascanueces, que opera desde 1995 y contiene más de 5.000 cascanueces que datan de los tiempos de la prehistoria hasta la época moderna. Número 9. San Agustín, Florida. San Agustín es un pueblo ubicado en la costa noreste de Florida y es el lugar más antiguo de Estados Unidos. Se destaca por su arquitectura colonial española y por sus playas con vista al Océano Atlántico. En estas playas podrás practicar deportes acuáticos y pasar un día relajado en el lugar. El paseo por el casco antiguo inicia en las puertas del pueblo y encontrarás muchos sitios de interés. Maravíllate con los edificios históricos y descubre plazas pintorescas como la Plaza de la Constitución, que fue creada en 1573 y es el parque público más antiguo de los Estados Unidos. Realmente visitar San Agustín es como hacer un viaje en el tiempo, visitar catedrales y calles antiguas. Dentro del Hotel Alcázar se alberga la alcaldía y un museo de antigüedades del pueblo. Esta estructura también es de tipo renacentista español. Visitar el fuerte de San Marcos, construido por los españoles para protegerse y apreciar su estructura, también es otra actividad turística para realizar en el pueblo. El Faro de San Agustín es otro punto destacado de este pueblo, con su imponente estructura y vistas panorámicas desde la parte superior. Es un lugar que no puedes dejar de visitar. Sube los escalones hasta la cima y disfruta de unas vistas impresionantes de la costa atlántica y los alrededores. 10. Estes Park, Colorado. Estes Park es un pueblo ubicado en el condado de Larimer, en Colorado. Su población es de 6.128 habitantes y este lugar se caracteriza por bosques densos, montañas nevadas imponentes, rápidos rocosos y cascadas hermosas. El sitio más emblemático del pueblo es el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, que se extiende majestuosamente a lo largo de las montañas. Aquí podrás explorar senderos escénicos, avistar vida silvestre como alces y ciervos y disfrutar de vistas impresionantes de picos nevados y lagos cristalinos. Estes Park es el sueño de cualquier apasionado de las actividades al aire libre, tanto si eres un senderista experimentado como si deseas disfrutar de un paseo tranquilo. Hay una gran variedad de senderos para explorar, desde caminatas suaves hasta desafiantes ascensos a las cumbres más altas. También puedes disfrutar de la escalada en roca, el ciclismo de montaña, la pesca en los ríos y la emoción del rafting. Pero Estes Park no es solo naturaleza, también ofrece un encantador centro lleno de tiendas, galerías de arte y restaurantes acogedores. Pasea por las calles llenas de vida y encuentra tesoros únicos en las tiendas locales.
Y no te extrañes si en las calles del pueblo encuentras ciervos juntos a la carretera o incluso en los patios de los vecinos. Una visita a este Spark no estaría completa sin mencionar el famoso Hotel Stanley, con su rica historia y su encanto victoriano. Este hotel icónico ha sido el escenario de inspiración para el famoso escritor Stephen King y su novela El Resplandor. Puedes explorar sus elegantes salones, disfrutar de una comida en su restaurante o simplemente admirar la arquitectura histórica. Número 11. Breckenridge, Colorado. Este pueblo, también perteneciente al estado de Colorado, se ubica en el condado de Summit y tiene tan solo 4.540 habitantes. Es conocido por su paisaje alpino, rodeado de picos majestuosos y bosques exuberantes. Este destino ofrece una belleza natural incomparable. Breckenridge es famoso por sus increíbles oportunidades de esquí y snowboard, con más de 180 pistas y una gran cantidad de remontes. Es un paraíso invernal para los amantes de los deportes de nieve. Tanto si eres principiante como experto, encontrarás pistas que se adaptan a tu nivel y te brindarán una experiencia emocionante en medio de un paisaje espectacular. Estas son las razones que hacen que el centro de esquí de Breckenridge sea sumamente visitado en invierno. El centro histórico del pueblo te transportará a la época de la fiebre del oro y la minería. Pasea por las calles que parecen del viejo oeste y admira los edificios de la era victoriana que albergan tiendas, galerías de arte y restaurantes acogedores. El pueblo tiene una destilería que prepara whisky artesanal. Ha ganado varios premios en festivales y puedes realizar una visita guiada en el lugar, disfrutando de degustaciones de sus preparaciones. Si deseas aprender más sobre la historia minera de Breckenridge, no puedes perderte una visita al Museo de Breckenridge. Aquí podrás sumergirte en el pasado y descubrir cómo la búsqueda del oro y la plata transformó esta región. Bueno, llegamos al fin de nuestro video. Cuéntame cuál pueblo fue tu favorito y cuál otro agregarías a esta lista. Te invito a que le des like si te ha gustado el video y suscríbete, que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más información como esta. Me despido, chao, chao.